Bueno, hermano, entonces vamos a empezar ya la clase de hoy. Correspondía, según el sílabus, a trabajar sobre la teología ecológica, ¿no? Que es lo que en nuestro tiempo se está desarrollando más con esto del cambio climático, con el calentamiento global. Entonces vamos a abordarlo. Vamos a empezar señalando o cuáles son esos conceptos que dan vueltas sobre este tema. Eh, La teología ecológica es una variante de la teología de la liberación, la que hemos visto ya hace la semana pasada. Y la teología de la liberación, como hemos visto, es una teología que nace en Latinoamérica, ¿no? Que es de contexto latinoamericano. Entonces, en ese sentido, la teología ecológica viene a trabajar lo concerniente a la naturaleza. Tiene que ver con el cambio climático, con los conceptos que tienen que ver con la ecología. Entonces, al mismo tiempo que nace la teología de liberación desde Latinoamérica, en un contexto de cambios políticos y sociales, recordemos que la teología de liberación viene de los años 60, más o menos, del siglo pasado. En esos años, en Latinoamérica, existían gobiernos de izquierda y gobiernos militares, ¿no? Muchos de estos gobiernos de izquierda vienen a recoger el clamor popular, ¿no? Después de medio siglo de gobiernos de derecha y gobiernos que solamente beneficiaron a los sectores más adinerados, la izquierda aparece, ¿no? La izquierda en Latinoamérica es muy temprana. Recordemos que el Partido Socialista en el Perú se funda por los años 20, por ahí. Y el Partido Aprista, que viene a ser un- una ideología de centro izquierda, pero nace con Aya de la Torre, con estos principios de izquierda, nace también en esos años, ¿no? Nace en México y en el Perú en los años 30 es donde empieza a, a dar forma, ¿no? Aya de la Torre fue perseguido, no pudo él fundar el partido propiamente en el Perú porque fue perseguido por Augusto B. Leguía, justamente en su oncenio, ¿no? De 1919 hasta 1930, ¿no? Cuando sale Augusto B. Leguía, recién Aya la Torre regresa al Perú y entonces empieza a trabajar con su partido. Pero como encargado interino se quedó José Carlos Mariátegui. Interesante. José Carlos Mariátegui fue el presidente del partido durante varios años. Y luego se separa para fundar un partido propiamente ya de socialista, ¿no? Eh, entonces, las izquierdas nacen en Latinoamérica casi al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, ¿no? Y tienen ese influjo del pensamiento marxista, ¿no? Tienen el influjo de Carlos Marx, de Lenin, tienen el influjo de Gramsci, y luego tendrían también el de Mao, ¿no? Eh, las izquierdas toman más fuerza en los años 60, ¿no? En el Perú, en los años 50,
prácticamente se le hace un fraude al aprismo, porque Aya de la Torre gana las elecciones enfrentando a Belaúnde Terry. Y los militares, temiendo que Aya de la Torre asuma posiciones de izquierda, comunistas, este, anulan las elecciones. Anulan las elecciones y entonces impiden así, impiden así que Aya de la Torre pueda tomar el poder, ¿no? E incluso en el último año de Prado, este gobernante, quien era amigo de Aya de la Torre, este, lo, le hacen un golpe de Estado en el último año, ¿no? A meses de salida, le hacen un golpe de Estado, los militares, anulando las elecciones, ¿no? Señalando de que había habido fraude, ¿no? Entonces, eh, este fue uno de los intentos frustrados, ¿no? Del movimiento socialdemócrata, ¿no? Partido Aprista Peruano en esos años. Entonces, ya en esos años empieza a aparecer el pensamiento socialista, ¿no? El pensamiento socialista en Latinoamérica. Este, este pensamiento, este movimiento va a traer mucha cola, va a traer mucho impacto, ¿no? Va a influir también en lo que nosotros estamos tratando en la teología, ¿no? Entonces, no es un pensamiento eh, que no tenga importancia, ¿no? Parece mentira, el impacto y el pensamiento político siempre va a tener, dependiendo de su profundidad, dependiendo de su análisis, siempre va a tener impacto en todo. El marxismo no solamente eh, ha calado en la política, ha calado en todo casi, ha calado en el quehacer histórico, ¿no? Las visiones y las perspectivas de hacer historia se cambiaron también, ¿no? Ha cambiado en la economía, ha cambiado o ha calado, ¿no? En la psicología, casi en todo. Perspectiva marxista tiene su impacto en todas las áreas que hoy en día están vigentes. Entonces, así nos encontramos ahora con una teología que busca tener un impacto ecológico, ¿no? Entonces, tratando de presentar los conceptos básicos, ¿no? La teología es la ciencia de la fe, ¿no? Que permite dar razón de la misma a través de un método, a través de un método. Entonces, y la teología latinoamericana, la teología de la liberación, es una teología que quiere iluminar las realidades de marginación e injusticia social a la luz del Evangelio. Entonces, fíjense, la teología de la liberación es una teología impactada por el pensamiento marxista. Entonces, la teología ecológica visibiliza las estructuras de opresión que vive el pueblo y denuncia y se pronuncia contra la desigualdad, la pobreza y la injusticia social. Para ello se permite ayudar por las ciencias humanas, naturales y sociales para hacer un análisis de la realidad, ¿no? Entonces sugiere y inicia desde el Evangelio, ¿no? Como una buena noticia para todos los sectores marginados, ¿no? Entonces la teología de liberación, que viene a dar como uno de los frutos a la teología ecológica, que viene a dar como fruto también a la teología feminista, teología negra, que son intentos de lucha
que son intentos de liberación, como mismo lo dice, pues eh, lo que buscan es equidad, justicia social, ¿no? Fíjense que en los años 60, en los años 50, pues en casi todos los pueblos, mayoritariamente latinoamericanos, el voto estaba impedido para las mujeres, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, en los años 50, es donde aparecen la lucha por los derechos civiles. Entonces, pese a la lucha por la libertad de los esclavos, a la lucha contra la esclavización, ¿no? Que se inicia ya desde 1879 y antes de 1867, con la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Pese a que se inicia mucho tiempo antes, ¿no? Un siglo antes, siglo y medio antes, en- no había calado tan profundamente, ¿no? O sea, solamente era una, una norma que nadie había respetado, ¿no? Era una ley que no tenía normas, vamos a ponerlo así. O sea, la normatividad había desaparecido, ¿no? En el papel decía que los esclavos eran libres, ¿no? Que ya no había esclavitud, pero la esclavitud se seguía manteniendo. Los, los negros seguían siendo esclavos y seguían siendo maltratados y marginados. Habían, había lo que se llamaba el apartheid, ¿no? El sistema de segregación racial en esos países, no solamente en Estados Unidos, ¿no? En Europa y en el África era peor, en Sudáfrica, ¿no? En Sudáfrica habían naciones en donde solamente podían, en pueblos donde solamente podían vivir negros, ciudades donde solamente podían vivir negros. Era un sistema opresor y descabellado, ¿no? Eh, Habían baños para negros, baños para blancos, ¿no? Cocinas para negros, cocinas para blancos, ¿no? Buses donde si los buses estaban llenos de blancos no podían subir los negros subían y quedaban parados al fondo. Ese sistema de segregación, ese sistema de exclusión, ese estaba vigente en los Estados Unidos, ¿no? En en los años 50 del siglo pasado. Y estuvo vigente del mismo modo hasta los años 80 del siglo pasado en Sudáfrica, hasta que Mandela tuvo que romper con eso. Mandela que luchó desde los años 40 del siglo pasado y tuvo que estar en la cárcel cerca más de 20 años. Negro él, y en lucha por la libertad o contra la segregación racial. Esos ejemplos de lucha y también nos hacen ver que, que la sociedad en el siglo pasado pues es una sociedad que necesitaba equipararse, ¿no? Una sociedad totalmente desproporcional, ¿no? Los negros no podían acceder a oficios remunerados de forma que les alcanzara, ¿no? Ellos estaban sometidos a labores pesadas y domésticas. Y las mujeres no podían votar, las mujeres no podían votar, tampoco tenían acceso a los servicios básicos, ¿no? Entonces, todas esas cosas sucedieron en el siglo pasado y seguramente hasta hoy siguen sucediendo, ¿no? En algunos pueblos de nuestro Perú hay muchas desigualdades, no se puede acceder a los servicios básicos, ¿no? No se puede acceder a una buena educación, no se puede acceder al buen trato de la salud, ¿no? Un pueblo abandonado, donde no llega la atención del gobierno central, está totalmente destinado a sufrir.
Frente a todas estas situaciones empezaron a aparecer estos movimientos de lucha. Y entre ellos estamos ahora viendo que ese es un movimiento ecológico, ¿no? Es una perspectiva, una forma de entender la ecología desde la teología, ¿no? Entonces, el método cierra con la elaboración de propuestas que sean una alternativa de vida digna para el sector o grupo marginado. En los años pasados, al que les hice referencia, las mujeres, los negros, los indígenas, los pueblos latinoamericanos, africanos, ¿no? Los niños, los ancianos, estaban marginados por la sociedad, ¿no? Marginados por la sociedad. Entonces, esto ha obligado a que hayan levantamientos, ¿no? Y para eso sí, la ideología marxista ha servido y se han levantado y se han desarrollado, ¿no? Perspectivas que han tenido alcance en la sociedad. Y una de ellas es la ecología, ¿no? La teología ecológica. Ahora, como ya lo he dicho, surge la teología de la liberación, ¿no? Y escucha de alguna forma el clamor de la tierra, ¿no? Y queda una respuesta. Hay un pasaje, ¿no? En Romanos creo que está, y la tierra gime, ¿no? Con deseos, dice, con gemidos indecibles, ¿no? Sufre. La creación sufre con gemidos indecibles, ¿no? Entonces, es un texto base, ¿no? Para trabajar esta perspectiva teológica, ¿no? El cambio climático y el calentamiento global. Hoy en día, por ejemplo, a ver, se sufre de situaciones devastadoras, tristes, ¿no? Miren, por ejemplo, en cuántos grados se llega a soportar. Se llega a 16 grados de frío en las temporadas invernales. Y esto trae enfermedades, ¿no? Para aquellos que están bien acomodados, que tienen una casa con calefacción y viven en lugares, no tienen casi necesidad. Pues si el frío los ataca y tienen otras propiedades, pueden irse a lugares donde hay el calor todavía está, ¿no? Pero aquellos que no tienen esa oportunidad, que viven al lado de riberas, que viven en los lugares más marginales, ellos tienen que soportar el embate del clima, ¿no? Y en el invierno el frío es feroz, ¿no? Enferma a los niños, a los ancianos, a las mujeres, ¿no? Y los expone a enfermedades y a la muerte. Eh, en las temporadas de verano igualmente, ¿no? El calor es atroz, insoportable, ¿no? Entonces se ha polarizado tanto el frío como el calor en las diferentes estaciones. Ya casi no se distinguen las estaciones, sino las polaridades. Las polaridades, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a estas situaciones, ¿no? ¿Cómo trabajar? ¿Cómo trabajar, ¿no? Esto es consecuencia del hombre, es consecuencia de lo que nosotros estamos haciendo con nuestro planeta. Entonces, ¿qué le sucederá al planeta que de no haber un cambio en nuestra forma de vida? A ver, ¿qué le podría pasar? Pues lo estamos viendo, ya le está pasando, ¿no? Para finales del siglo XXI, la temperatura del planeta será superior a 1 grados Celsius. Eh, Va a elevarse. Se producirán cambios en el ciclo global del agua. Hace poco leí que el primer país en desaparecer en Latinoamérica, en desaparecer sus glaciales es Venezuela. Venezuela prácticamente ya no tiene glaciares. ¿Y qué significa esto? Lo que significa es que se le vienen problemas del agua.
Los glaciales son los que permiten que pueda haber ríos, que pueda haber corrientes de agua, ¿no? Porque los glaciares acumulan hielo y este hielo se derrite durante el transcurso del año. Los glaciales permiten que exista biodiversidad. Son parte de ese ciclo vital, ¿no?, del agua. Pero al ya no haber estos, entonces van a haber problemas graves con el agua, ¿no? El volumen glacial, el volumen global de los glaciares continuará reduciéndose, ciertamente, ¿no? Cada vez más avanza el deshielo, ¿no? Y no estamos ajenos de eso. En Perú también existe eso. Problemas del calentamiento global. Todo esto modifica enormemente las estaciones del año y por consiguiente la vida natural del planeta. Esto es consecuencia de lo que hacemos nosotros, ¿no? El nivel medio global del mar seguirá aumentando. ¿Qué pasa? Cuando los glaciales desaparecen, o sea, cuando ya no hay hielo, cuando ya no se puede conservar estas grandes montañas de hielo, estas se convierten en líquido. Como decía Einstein, ¿no?, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Al convertirse en líquido, los niveles del mar aumentan y esto produce otros cambios climáticos, ¿no?, que finalmente terminan en inundaciones. Al aumentar el nivel del mar y también el nivel de los ríos, pues nosotros tenemos un extenso río, el Amazonas, un río vivo que todo el tiempo está lleno y tiene sus temporadas bajas y altas. ¿Qué pasa? Cuando no hay ese equilibrio en la naturaleza, el aumento del calor hace que se concentren más cantidades de depósitos de agua en las alturas. Para el caso nuestro, en vez de lluvias, en vez de formación de áreas verdes, en Lima se crean lo que son depósitos de aguas que al final terminan revirtiéndose y formando lo que se llaman los huaicos, ¿no?, que son ríos de barro que vienen de pozos realmente, ¿no? En las alturas, entre cerro y cerro, se crean estas lagunas de barro. En meses ya se crean enormes cantidades que arrasan con todo, que arrasan con todo, ¿no? El cambio climático afecta los procesos del ciclo del carbono de un modo que agudiza el aumento del CO2 en la atmósfera, ¿no? Aumento del oxígeno, bueno, no oxígeno realmente, ¿no? No oxígeno, ¿no? Sobre todo el aumento del anhídrido carbónico, ¿no? Los gases de invernadero, el oxígeno, el agua se deshiela, ¿no? Sobre todo es eso, ¿no? La contaminación ambiental, ¿no? El carbono. Ahora, las primeras comunidades, hablando del siglo primero, en Romanos 8:22, se nos habla de que nosotros somos de tierra, ¿no? La Biblia nos habla, ¿no? Desde Génesis podemos entender eso, la creación nos habla de que nosotros somos de tierra, ¿no? La teología de San Francisco de Asís decía en el siglo XIII que la creación es nuestra hermana. Estos son los principios de la teología ecológica, ¿no? ¿Cómo es que se va formando la teología ecológica y cuáles son sus principios básicos, ¿no? En las bulas posteriores del siglo XX, Pacem in Terris,
paz en la tierra, Juan 23, y de Pablo VI señala que la problemática ecológica eh, es una crisis dramática que que nos toca vivir y debemos de atenderla, ¿no? Laudato Si, que es una de las últimas pronunciaciones del Papa Francisco, habla sobre el cuidado de la tierra. Antes de esto tenemos a Juan Pablo II, en su catecismo del año, también habla del ser humano que no parece percibir los signos del ambiente, ¿no? No parece darse cuenta del daño que le está haciendo a la naturaleza, ¿no? Especialmente cuando nosotros tomamos en cuenta los procesos de industrialización. El problema de la ecología se vienen a ser evidentes ya en el siglo XX, ¿no? Con los avances. Pero es en el siglo, empieza, vamos a decir, con bastante ferocidad en el siglo XIX y en el siglo XVIII. Ya desde 1700 empieza a pasar, empieza a suceder que se empiezan a crear las primeras industrias y empiezan a producirse maquinarias, ¿no? En el siglo XIX empiezan las revoluciones industriales, ¿no? La creación de maquinarias a gran escala y usan petróleo, ¿no? Y usan derivados de varios productos, ¿no? Se empiezan a construir industrias que, que empiezan a perjudicar el medio ambiente, ¿no? Con el anhídrido carbónico. Y el mal uso de espacios, ¿no? Empiezan a depredar selvas enteras, desapareciendo el pulmón de la humanidad, ¿no? Empiezan a desaparecer lagos, contaminar ríos, ¿no? Y el mar también. Entonces, entre los procesos de la primera, segunda revolución industrial en Europa, en Estados Unidos, es donde se hace más daño a la tierra, a la naturaleza. Y esto recién se empieza a observar ya en el siglo XX. Empiezan a aparecer movimientos que dicen que estamos dañando nuestro hábitat, cuando se dan cuenta que la capa de ozono tiene grietas y empiezan a aparecer personas que sufren de cáncer de piel, ¿no? Cuando se dan cuenta que ya no hay peces en los ríos, cuando se dan cuenta que cada vez más hay menos fauna, han desaparecido animales y se van extinguiendo. De igual manera, van desapareciendo grandes cantidades de vegetación. La voraz depredación no repone y también se dan cuenta que el suelo ya no está produciendo del mismo modo como antes. Y cada vez el clima se vuelve contrario, ya no ayuda a que el suelo se fertilice y que tampoco produzca de la misma manera. En los lugares donde antes existían grandes cosechas, ya no hay, ¿no? El clima ha cambiado y hay grandes pérdidas en vez de grandes cosechas. Entonces se empiezan a observar estas cosas. Entre estos personajes tenemos a Leonardo Boff, que es uno de los teólogos de liberación,
que ha pensado bastante sobre la ecología, Edward Dennis e Ivone Guevara, ¿no? Ivone Guevara, que es una feminista y ha planteado el ecofeminismo, una perspectiva media filosófica, mística sobre la relación mujer-naturaleza, ¿no? Pero vinculada a la teología. Leonardo Boff, que es uno de los más representativos de la teología ecológica, ha sido premiado por Reich Livelihood, Correcto Modo de Vivir, y el Premio al Nobel Alternativo, ¿no? Participó en la Carta de la Tierra, su literatura sobre el tema es abundante y propone las cuatro ecologías como forma de vida, ¿no? Una, una ecología ambiental, una ecología social, una ecología mental y una ecología integral. Entonces, Leonardo Boff es un personaje conocido que viene de la teología de liberación. La ecología ambiental se preocupa del medio ambiente para que no sea excesivamente desfigurado de la calidad de vida, ¿no? Y de la preservación de las especies en vía de extinción. Ve la naturaleza fuera del ser humano y de la sociedad. Busca nuevas tecnologías menos contaminantes, privilegiando soluciones técnicas que corrijan los excesos de la voracidad del proyecto industrial mundial, que siempre implica altos costos ecológicos. La ecología mental. Con la ecología mental se sostiene o sostiene las causas del déficit de la tierra. Se deben al tipo de sociedad que actualmente tenemos y al tipo de mentalidad predominante, ¿no? El antropocentrismo. Entonces, asimismo, propugna que todos los seres son interdependientes y viven dentro de una intrincada red de relaciones, por lo que todos son importantes, ¿no? El hombre es parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, debe respetar a la naturaleza. Respetar la naturaleza es respetarse a sí mismo. No puedes verte fuera de la naturaleza, ¿no? Cuando ya te ves fuera de la naturaleza, entonces tu naturaleza es egocéntrica. Y entonces estás haciendo daño. Ecología social. La ecología social no quiere solo el medio ambiente, quiere el ambiente entero. Inserta al ser humano y a la sociedad dentro de la naturaleza. No se preocupa únicamente de embellecer la ciudad con mejores avenidas, plazas o playas más atractivas, sino que prioriza el saneamiento básico, una buena red de escuelas y un servicio de salud decente. La ecología social propone un desarrollo sostenible que atiende a las carencias de los seres humanos de hoy, sin sacrificar el capital natural de la tierra, ni las necesidades de las generaciones del mañana, que tienen derecho a satisfacerse y a heredar una tierra habitable, con relaciones humanas mínimamente justas, ¿no? Pero el tipo de sociedad construida en los últimos 400 años impide realizar un desarrollo sostenible. Entonces, estos son los grandes desafíos que hoy enfrenta la humanidad, ¿no? Y sobre todo la iglesia debería estar involucrada en eso, ¿no? No que sean esfuerzos aislados, sino sostenibles, o sea, que puedan mantenerse de generación en generación. Para que esos proyectos sean viables, tienen que tener una lógica, un método y tienen que estar vinculados enteramente a la sociedad para que se puedan reproducir y mantener. Ecología integral. La ecología integral incluye todas las otras ecologías. Es parte de una nueva visión de la Tierra, inaugurada por los astronautas a partir de los años 60, quienes vieron la Tierra desde fuera. Desde esa perspectiva, Tierra y seres humanos emergen como una misma
identidad, como una misma entidad, ¿no? Para la ecología integral, el ser humano es la propia tierra, que siente, piensa, ama, llora y venera. Estos fueron los 4 puntos de Leonardo Boff. Ahora, ¿cuáles son las propuestas de esta teología? La teología ecológica propone un nuevo paradigma. Es un modelo de relación holística que sitúa en un mismo plano a la naturaleza y a los seres humanos, que reconoce la interconexión e interdependencia que existe entre todos los seres creados. Todos necesitamos de todos para sobrevivir directa o indirectamente. Que amplíe la conciencia a un modelo incluyente de todos los seres creados, ¿no? Que no sea excluyente. Además, pretende atender y sanar las heridas de la tierra con un tipo de desarrollo sostenible que respete los diversos ecosistemas y garantice una buena calidad de vida a las generaciones futuras. Ese es el proyecto, ese es el paradigma, ¿no? Holístico, interdependiente, incluyente y sostenible. Y sostenible, ¿no? La sostenibilidad tiene que ver con cubrir las necesidades de las generaciones actuales, pero que no se vean comprometidas las generaciones futuras. Tiene que ver con garantizar un equilibrio, que se proteja el medio ambiente, el desarrollo, el bienestar social y también el crecimiento económico. Entonces, de eso se trata la sostenibilidad, de no poner en riesgo el futuro, de cuidar, porque ese es el legado, esa es la herencia que le dejamos a nuestros sucesores. No seamos como nuestros predecesores, ¿no? No les importó la naturaleza, pues ahora nosotros estamos en condiciones de poder revertir eso. ¿Cuál es el ejercicio holístico? Elige un elemento, contempla, relaciona, amplía tu conciencia y modifica tus relaciones. La ecología tiene que ver también con nosotros. No miremos de manera externa como que si no tuviera que comportarse o no nos vinculara. Nosotros somos mayordomos de la naturaleza y debemos de velar por él. Entonces, estos son algunos puntos de la teología ecológica que hemos Profesor, tratado. Sí, dígame. profesor, según lo anterior que estaba diciendo, que para realizar todo esto, según la teoría ecológica, ¿ah? De haber cambios en la mentalidad del ser humano, cambios en el tema social y todo eso, pero necesariamente este, este énfasis de la teología o la propuesta de la teología ecológica tendría que ir al tema político. ¿Desde dónde podríamos ocasionar ese cambio que se quiere? Digamos, solamente desde la parte nuestra angélica, religiosa, tendríamos que ingresar al tema político también para hacer eso. No necesariamente, hermano, no necesariamente. Tenemos que empezar a cambiar nuestra perspectiva del mundo, de la naturaleza. Empezar, por ejemplo, tomando conciencia de que somos administradores, que somos mayordomos de la naturaleza. Ese es un punto bíblico, ¿no? El segundo punto, tenemos que dar cuáles son los deberes y derechos de un administrador, de un mayordomo. Eso no se ha trabajado, se señala siempre en la iglesia, somos mayordomos, pero nada más. Pero no se te dice que como una responsabilidad, un cargo que tú tienes, qué es lo que tienes que hacer. Entonces, ahí viene. El grueso del asunto está en crear leyes, leyes en la misma iglesia como responsabilidad, normas. La iglesia ha dejado de lado la naturaleza, se dedica nada más a predicar
de la salvación, pero la salvación también compete a la naturaleza. O sea, no nos vamos a, o sea, nos estamos haciendo prácticamente seres religiosos y divorciados de, del problema que el pecado trajo. Recuerden que cuando Adán desobedece a Dios, cuando comete el pecado, se rompe la relación de, del hombre con Dios, pero se rompe la relación también del hombre con la naturaleza. El hombre tenía una responsabilidad importante con la naturaleza, velar por la naturaleza, ¿no? Estamos señalando, tratando de hacer ver de que al aceptar a Jesús, nos hemos reconciliado con Dios, pero la naturaleza se quedó al lado, se ha quedado abandonada. Tenemos que empezar a tener deberes, o sea, crear nuestros deberes según nuestro entorno. Por ejemplo, desperdicios. Debemos de tratar, sabemos que los desperdicios, hay algunos que son más tóxicos que otros, ¿no? El plástico, el vidrio. Esos desperdicios, hermanos, demoran de 500 a 1000 años para desaparecer. Para desaparecer. Mire, usted, hoy en día la arqueología demuestra, ¿no? Que nuestros antecesores, en las culturas más antiguas que existen en la humanidad, se pueden encontrar todavía vestigios de, de civilizaciones. La arqueología hace notar de que son vestigios importantes para estudiar esas civilizaciones, ¿no? Pero también nos hace notar de que hay materiales que se crearon hace ya unos miles de años atrás que no logran desaparecer del suelo, ¿no? Cerámicas. Las cerámicas no tienen problema, ¿no? Pero los metales, por ejemplo, ¿no? O los vidrios. Hoy en día, los vidrios han existido miles de años. Pero dígame, esos vidrios que hoy en día se producen a grandes cantidades y en escala, repartidos en el suelo, pues sencillamente frenan y malogran la fertilidad de la tierra. La tierra produce menos. El plástico, peor, ¿no? El plástico y sus contaminantes. El plástico sale de, del petróleo, sale de la gasolina, es un derivado. Entonces, esos son contaminantes. Nosotros consumimos vegetales, consumimos hortalizas que encuentran nutrientes en el suelo y muchos de esos elementos que ingresan y nosotros consumimos también tienen que ver con los plásticos, ¿no? Esas plantas absorben estos, estos productos generados del petróleo que son tóxicos y de ahí vienen muchas enfermedades. No somos conscientes de ellos, ¿no? Nuestros suelos, nuestros barrios están llenos de desechos y nosotros generamos esos desechos. Entonces debemos empezar a ser conscientes, pero conscientes con normas, ¿no? Entonces la iglesia todavía no se ha atrevido a desarrollar de manera mucho más eh, responsable, mucho más profunda este tema, ¿no? Lo abordan a manera superficial, como eslogan, pero no se dan el tiempo, no se dan el tiempo para Claro, trabajar. Dígame, hermano. sí, ese era el punto, porque de pronto, cómo hacer que nuestra teología manifestada en las predicaciones, porque esa es la forma nosotros llegamos a la gente, nuestra participación en esos temas, el enfoque que le damos en la aplicación. Yo comparto ese tema de que tenemos que enfatizar en el tema de valores humanos, en el tema de comportamiento del creyente, en el bien de la comunidad, ¿no? Un tema que podemos predicar, como usted decía, creo, ahí también la responsabilidad del hombre, un tema de predicación sería la responsabilidad del hombre Claro, con su sí, creación, basado en eso, inculcar sí, exacto, hermano. al creyente,
Y eso se debe de enseñar desde cuando recibimos las lecciones de nuevos creyentes ahí, ¿no? Desde ese momento. Porque no tiene sentido, no tiene sentido reconciliarse con nuestro Creador y no ser compasivos con la creación. Y hermano, cuando hablamos de creación, no solamente hablamos de, de naturaleza, hablamos también de los animales. Nuestra cultura no ha llegado hasta ahí. Maltratamos a los animales, no les damos un trato justo. Pobrecitos los animales, tenemos perros, gatos, pero ¿qué le damos de comer? No los llevamos a atenciones médicas. No, dejamos ahí un gato, lo soltamos en la noche para que se vaya a alimentar. O un perro lo amarramos, ¿no? Lo sometemos a una vida de perros, como se diría, ¿no? Qué mal, qué ¿Me feo se escucha, ve. profesor? Sí, ¿Profesor, me escucha? sí, sí, la escucho. Bueno, profesor, mire, yo como educadora le digo que dentro del Ministerio de Educación a las generaciones está dentro de la currícula, por lo mismo que ha descubierto, pues, no toda esta situación que está atravesando la Tierra, ¿no? Ujú. Enseñan, pues, reducir, reciclar. Sí, Antes, o sea, las cosas, pero ya ahora la educación a nivel del Ministerio de Educación en el Perú se tiene que enseñar transversalmente el cuidado del medio ambiente, ¿no? O sea, en todas las áreas se tiene que trabajar el cuidado del medio ambiente, entonces todo el ACR, ¿no? Bueno, eso en la parte de educación se está formando a las nuevas generaciones, ¿no? Eh, en ese aspecto. Lo otro es a nivel de la iglesia, claro, ya de por sí, si uno es maduro y uno lee la palabra de Dios, la Biblia dice, ¿no? En el libro de Proverbios, si no me equivoco, de que uno habla, ¿no? De la persona y que si es una buena persona, pues se preocupa por su animal, ¿no? ujú, Y eso ya viene producto de nuestra comunión con Dios y la obediencia a la palabra, ¿no? Obediencia a la palabra. Y a mí también eso a veces me pasó porque por mi perrito, ¿no? Y mi perrito estaba viejito y para mí fue muy fuerte que todo el mundo quería que lo mataras, que lo matara y yo le dije no, porque mi perrito si ya está viejito, si muere, que muera natural, no que muera viejito. Lo más gracioso fue que ya la última de la semana que fue que cuando él murió, yo pues la veterinaria le sacan su resultado de análisis, todo para ver cómo estaba. Y bueno, ya la doctora, la veterinaria me dice, pues tráelo, se va a internar para que ella lo pueda ver mejor, pues de la veterinaria. Pero cuando le llevo al perrito, me dice, uy, mejor lo hacemos dormir. Y yo me quedé asombrada porque yo digo, pues yo lo he traído para que quizás, como ella me dice, que mejor va a estar cuidado ahí porque va a estar atendido y que todo, y yo pues le llevo, pues, ¿no? Como una persona que está mal y te dicen, pues vamos a atenderlo, tráelo acá, ¿no? Vamos como a hospitalizarlo. Entonces yo digo, bueno, ya hay que llevarlo. Pero cuando yo la llevo y que me diga eso, yo